A las 10:10 empezamos, chicos, como siempre.
Bueno, vamos a comenzar, chicos, la clase. Dafne, ahí te puse como coanfitriona por cualquier problema. Si se llega a cortar, me espera un ratito y yo enseguida me conecto de nuevo. Bueno, profe. Vamos a grabar. Recording in progress. Bien. Entonces, la clase pasada, en las clases pasadas y en las anteriores, nosotros vimos cuando un conjunto es generador de un espacio vectorial, ¿sí? Se acordarán que formamos, para saber si un conjunto es generador de un espacio vectorial, lo que hacíamos es, expresábamos a un vector genérico del espacio vectorial como combinación lineal de esos vectores. Y si el sistema era compatible, entonces decíamos, bueno, este conjunto es generador del espacio vectorial. Quiere decir que terminábamos resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que vamos a ver es si tenemos un conjunto de vectores que a lo mejor no es generador de un espacio vectorial, pero podemos averiguar qué subespacio genera, ¿sí? O qué. Ustedes saben que un subespacio en definitiva también es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces lo que dice acá es, si tenemos un conjunto de vectores de un espacio vectorial B, el espacio generado por este conjunto va a ser el conjunto de todas las combinaciones lineales que podamos obtener con los elementos con esos vectores. Es decir, el conjunto generado por, como dice acá, el conjunto generado por B1, B2, Bn, ¿sí? Como dice acá, B1, B2, Bn, el conjunto generado por B1, B2, Bn, va a ser el conjunto de vectores B, donde B es combinación lineal de B1, B2 y Bn. Es combinación lineal, por eso está expresado de esta forma, ¿no es cierto? K sub 1 por B1 más K sub 2 por B2 más, acá tendría que ser K sub n por Bn, donde estos números K1, K2, K sub n son escalares, ¿sí? Son escalares arbitrarios, es decir, van tomando distintos valores. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, vamos a hacerlo así. Si tenemos dos vectores de R3, ¿sí? Con dos vectores de R3 nosotros no podemos generar el espacio vectorial R3. Ustedes habrán visto en los ejemplos que para que sea generador de R3 necesitábamos como mínimo 3 vectores, ¿sí? 3 o más. Si tenemos 2 nomás, no va a ser generador, ¿sí? De R3. Pero vamos a ver qué es lo que va a generar, ¿sí? Va a haber un conjunto H, vamos a llamar H, al conjunto generado por estos dos vectores B1 y B2. Entonces, H va a ser el conjunto de combinaciones lineales que nosotros podamos hacer con estos vectores, ¿sí? Que consideramos que son el vector 1 y el vector 2, ¿sí? Entonces, nosotros queremos saber cómo va a ser ese conjunto H, que va a ser un subespacio de R3, pero ¿qué va a ser? Entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones que nos queda allí, ¿sí? Nos queda este sistema de ecuaciones, porque es K sub 1, bueno, acá no está escrito el sistema, pero, bueno, acá está abajo. K sub 1 por 1 más 2 por K sub 2 igual a este vector, esta componente X, que es la primera componente de este vector genérico. Después tengo K sub 1 por 1 nuevamente, K sub 2 por 0, igual a I, que es esta ecuación, ¿sí? Y la última, que es K sub 1 por 1 más K sub 2 por 1 igual a Z, ¿sí? Nos queda un sistema de ecuaciones. Este sistema hay que resolverlo. Lo podemos hacer acá, ¿sí?
para resolverlo, aplicamos el método de Gauss, ¿sí? La primera columna va a ser K sub 1, después vamos a tener 1 otra vez, vieron que acá tengo K sub 1, que está en esta columna, ¿no es cierto? 1, 1 y 1. Después tengo K sub 2, que es 2, que es poner estos vectores en columna, ¿no es cierto? 1, 1, 1 y 2, 0, 1, ¿sí? 2, acá no está K sub 2, por eso es 0, y después viene 1. Y en la última columna tenemos X y Z. Vamos a ver cómo se resuelve. Nosotros sabemos que acá tenemos el pivot, ¿sí? Aplicamos el método de eliminación gaussiana. Entonces, la primera fila, la fila del pivot, se copia como está, y los elementos que figuran debajo del pivot se van a anular por las operaciones elementales que hacemos, ¿sí? Entonces, y este elemento que está acá al 0, ahí aplicamos la regla del rectángulo, ¿no es cierto? Le multiplicamos por 1 y le restamos 2. Entonces ahí nos va a dar 1 menos 2, 0 por 1, 0. 0 menos 2 da menos 2. Y acá tenemos la y. Y por 1 que va a dar y menos x. Y acá abajo nos va a quedar 1 por 1, 1, 1, menos 2, 1 menos 2 da menos 1. Y después tenemos z por 1, que es z, z menos x. ¿Sí? En la columna de los términos independientes nos quedan letras porque son las componentes del vector genérico. ¿Sí? Y acá podemos hacer un paso más porque acá tenemos este número menos 2, que sería el siguiente pivot, y acá hay un elemento distinto de 0. Entonces continuamos. Tenemos 1, 2 y x, tenemos 0, menos 2 y menos x, que se copia igual porque esta es la fila del pivot, acá 0 y acá 0. Este se anula por la operación que vamos a hacer. Y acá en este lugar va a quedar menos 2 multiplicado por z menos x, que vamos a tener que hacer un cálculo acá. ¿Sí? No lo podemos hacer mentalmente, lo escribimos. Tenemos que expresar, tenemos que ver a qué expresión llegamos. Menos 2 por z menos x. Fíjense que dice menos 1. ¿Sí? Bueno, lo voy a escribir para que no haya dudas. Menos 1. Menos 2 por z menos x, menos 1 que multiplica a y menos x. Y ahí es importante colocar el paréntesis para indicar que ese menos 1, o sea, este número que va a quedar acá, va a multiplicar a cada una de estas letras. ¿Sí? Acá multiplicamos el menos 2, o sea, no puedo dejar esta expresión así, sino que tengo que hacer todas las operaciones algebraicas necesarias para que me quede una expresión lo más simple posible, ¿sí? Y ordenada. Entonces, menos 2 por z, aplico la propiedad distributiva, ¿sí? De la multiplicación, respecto de la resta en este caso. Menos por menos me da más 2x. Y acá hay una cuestión de signo que tenemos que solucionar. Si nos queda acá menos 1, definitivamente, ¿qué va a quedar acá? ¿Qué número va a multiplicar a y menos x? A ver si me contestan. 1 positivo. El elemento neutro, ¿Qué número profe. multiplicaría? A ver. ¿Qué signo me va a quedar ahí? El mismo, profe, va a quedar 1 positivo. ¿Puede responder alguien? Aunque sea por el chat. Ahí me respondieron. ¿Qué están respondiendo? No, no escucho. A ver, capaz que, Probando, a ver, profe. ahí ¿Escucho está, ahora? perdón, estaba al Sí, mínimo, no. se ve mi auricular. ¿Sí?
¿Cuál? 1 positivo, profe. 1 positivo, muy bien. O sea que acá estaríamos multiplicando a i menos x por 1 positivo. Entonces, ¿cómo va a quedar lo que está dentro del paréntesis? Si multiplicamos Con por el 1 mismo signo. positivo, va a quedar igual, ¿verdad? O sea que me va a quedar el i, bueno, que no sé por qué ahora no me está tomando. ¿Me estaba tomando también? Bueno, acá me va a quedar, ahí está. El i positivo va a quedar igual y menos x va a quedar igual. Bueno, en este tipo de expresiones nosotros tenemos que trabajar y tenemos que sumar los términos semejantes, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo trabajaban en el colegio secundario? En algún momento habrán dado polinomios, ¿sí? ¿Cómo se trabaja con estas expresiones? Se ordenan en forma alfabética, como acá está x y z, bueno, vamos a ordenar de la misma forma, x primero, luego y, luego z. Y vamos a sumar los términos semejantes, por ejemplo, las x con las x, ¿sí? Tengo 2x menos una x, queda una x, ¿sí? 2 menos 1, 1. Después sigue la y, que hay una sola, luego sigue la z, que también es una sola z. Entonces queda esto, x más y menos 2z. O sea que en este lugar va a quedar x más y menos 2 por z. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pensar. Nosotros queremos saber cuáles son los x y z que van a hacer que este sistema sea, para qué x y z va a ser generador este conjunto. ¿Qué va a generar? O sea, va a generar aquellas ternas x y z donde, de tal forma que este sistema sea compatible, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser compatible el sistema? Un minuto, chicos, un minuto. Bueno, continuamos. Mientras ustedes pensaron, a ver, para que este sistema sea compatible, acá tienen que saber muy bien el teorema de Ricci-Frobeni, ¿sí? ¿Se acuerdan que un sistema es compatible? Cuando O el sea, rango de A y ajá, el rango de A' son iguales. claro. Entonces vamos a poner acá. Ahí está. El sistema de ecuaciones lineales será compatible. Bueno, es lo que está escrito acá. Será compatible si, solo si, el rango de A es igual al rango A'. ¿eh? De A'. Entonces, como el rango de A es 2, ¿sí? Necesitamos que el rango A' también sea 2. El rango A' va a ser 2 si esta expresión es igual a 0, ¿sí? Si solo si el rango de A igual al rango A' igual a 2. Entonces, esta expresión x más y menos 2z tiene que ser igual a 0. Es decir, este sistema va a tener solución únicamente cuando se cumpla
esa igualdad, ¿no es cierto? Cuando x más y menos 2z es igual a 0. Y esa es la ecuación de un plano que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? O sea que este es un conjunto, con dos vectores nosotros vamos a generar, con dos vectores de R3, ¿sí? Hay que ver en qué espacio vectorial estamos. Con dos vectores de R3, lo que vamos a generar son, con estos dos vectores de R3, lo que vamos a generar, en este caso, es un plano, ¿sí? Un plano que pasa por el origen de coordenadas. Pero en todos los casos uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Tiene que plantear la combinación lineal, como lo hicimos acá, plantear la combinación lineal de un vector genérico, resolver el sistema y ver para qué valores, ¿no es cierto? O para qué vectores el sistema va a ser compatible, es decir, va a tener solución, ¿sí? Entonces, de esa manera, vemos cuál es el espacio generado por estos vectores, ¿sí? Porque en este caso, repito, con dos vectores de R3, si nosotros queremos averiguar si estos vectores me generan R3, vamos a ver que no generan R3, ¿sí? Porque al hacer esta combinación lineal, resolvemos el sistema y el sistema no es compatible para todas las ternas X y Z, sino que es compatible únicamente para aquellas donde X más Y menos Z es igual a 0, ¿sí? Uno podría hallar, son infinitas esas ternas, pero uno podría obtener a esas infinitas ternas, algunas, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo acá, chicos. Debemos poner cuál sería el espacio generado, ¿o no? Sí. La respuesta sería el espacio generado por estos dos vectores son las ternas donde x más y menos 2z igual a 0. O donde se cumpla esta condición, que x más y menos 2z es igual a 0. Esto que yo les aclaro acá, esto de que es un plano, es un adelanto, digamos, porque todavía no vimos la ecuación de un plano. Nosotros vamos a ver ecuación de un plano ahora cuando veamos la parte de analítica, que son las últimas unidades, ¿sí? Pero ya estamos adelantando. Esto corresponde a la ecuación de un plano. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si ustedes responden simplemente el espacio generado por estos dos vectores son todas las ternas donde x más y menos z igual a 0, hasta ahí está bien, perfecto. Esto no ustedes probablemente no sepan, porque todavía no vieron ecuación de un plano. ¿Sí? Bueno, este sería un tipo de problema que se puede plantear, ¿no es cierto?, para este tema. Ahora vemos, este es un concepto muy importante, y con esto prácticamente estamos terminando espacios vectoriales. O sea, todo lo que vimos, prácticamente todo lo que vimos de espacios vectoriales para llegar a esto. ¿Cuál es la definición de base de un espacio vectorial? ¿A qué se llama base de un espacio vectorial? Y bueno, acá dice, un conjunto de vectores, B1, B2, B3, B sub n, es una base del espacio vectorial B si se cumplen estas dos condiciones, ¿sí? Primero, el conjunto de vectores es LI, linealmente independiente. Y segundo, el conjunto de vectores genera al espacio vectorial B. O sea que son dos condiciones, ¿sí? Tienen que ser LI y tiene que ser generador, ¿sí? Conjunto generador, las dos cosas juntas. Para que sea LI, ¿se acuerdan que armábamos la combinación lineal y terminábamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿sí? Si el sistema de ecuaciones lineales homogéneo tenía solución únicamente cuando los escalares eran 0, o sea, solo tenía la solución trivial, entonces eran LI, ¿sí? Y después acá, para saber si un conjunto es generador del espacio vectorial,
también resolvemos un sistema de ecuaciones lineales, pero es un sistema de ecuaciones lineales general, digamos, porque igualamos la combinación lineal a un vector genérico de B. Y acá lo que interesa es ver, averiguar, va a ser generador, este conjunto va a ser generador si ese sistema de ecuaciones lineales es compatible. ¿Sí? Acá se unen estos dos conceptos que nosotros estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Sí? Todo lo que vimos fue para llegar a esto, a que un conjunto de vectores es una base, un espacio vectorial, si es un conjunto LI y es generador de dicho espacio vectorial. ¿Sí? Entonces vamos a ver con ejemplos. Vamos a preguntarnos, a ver, este conjunto de vectores, fíjense que son vectores de R2. La pregunta es si este conjunto es una base de R2. ¿Sí? Entonces, para responder, ¿sí? Vamos a tener que resolver para responder vamos a tener que resolver dos sistemas de ecuación. ¿Sí? El 1, por ejemplo. En primer lugar, me tengo que preguntar, tengo que averiguar si son LI. ¿Sí? Para responder si son LI, tenemos que hacer la combinación lineal, por ejemplo, alfa 1 por menos 2, 1, la combinación lineal del vector nulo. ¿Sí? Alfa 1 por menos 2, 1, más alfa 2 por 2, 2, y tenemos que igualar al vector nulo. ¿Sí? Tenemos que resolver este, y si este sistema de ecuaciones lineales homogéneo es compatible determinado, si es determinado, entonces son LI. ¿Sí? Entonces hay que resolver, y si el sistema de ecuaciones lineales homogéneo es, acá no voy a poner compatible, porque por el solo hecho de ser homogéneo, yo sé que es compatible. Lo que a mí me interesa es saber si es determinado. Si es determinado, entonces son LI. O sea, lo que yo tengo que hacer es resolver este sistema. ¿Sí? Y en segundo lugar, tengo que ver si es un sistema, o si es un generador del espacio vectorial de R2. ¿Sí? Esa es la otra pregunta. Yo tengo que averiguar. Entonces acá de nuevo voy a tener que armar la combinación lineal con los mismos vectores, pero ya no voy a igualar al vector nulo, sino que voy a igualar a un vector genérico de R2. Por eso acá puedo poner XY o AB. ¿Sí? Esto me va a llevar a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Ahora, si el sistema de ecuaciones lineales es compatible, entonces es un conjunto generador. ¿Sí? Si es compatible para todo vector AB. O sea, es compatible tomando cualquiera sean los valores de A y B, este sistema tiene que ser compatible para que sea generador. Entonces, si se cumplen las dos condiciones, va a ser un conjunto generador. ¿Sí? Esta es la actividad 1. ¿Entienden lo que tenemos que hacer? ¿Se entendió o no? A ver, ¿me están respondiendo? Yo no escucho. Profe, ¿Sí? yo no sé si anoté mal, pero, o sea, solamente tenemos que ver que sea compatible y ya está. Sí, compatible para todos los valores de A y B. O sea,
Determinado o indeterminado en realidad no interesa. Lo que pasa es que si es una base y si vemos que son LI, van a ver que el sistema va a ser compatible determinado. Se va a cumplir, digamos. Si son LI, el sistema le va a dar compatible determinado y los escalares van a ser únicos. Por eso justamente es una base de R2, porque va a haber una única manera. Cada combinación lineal de los vectores de R2 van a ser combinaciones lineales únicas. Esos escalares van a ser únicos para cada vector de R2. ¿Sí? Pero eso igual lo vamos a seguir trabajando. Por ahora, lo que vamos a ver es si un conjunto es base de un espacio vectorial. ¿Sí? Y repito, para que sea una base, se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. Tienen que ser linealmente independientes y tiene que ser un conjunto generador del espacio vectorial. Quiero saber si entienden lo que hay que hacer, porque los voy a dividir en grupos y van a trabajar. ¿Sí? Porque O sea que esto, lo primero, profe, es fijarnos si es compatible determinado. el homogéneo. Claro, el Sí, homogéneo. sí. Primer paso. Si se cumple eso, pasamos al segundo paso. ¿Sí? Y ahí resolvemos un sistema, pero en general, digamos. ¿Sí? Profe, ¿Se animan a hacer sería- solos? el primero podríamos hacer juntos y el dos, que es más difícil, podríamos hacer el grupo porque yo falté la clase pasada. Entonces, no sé, y no vi la Ay, declaración. no se animan. Bueno, vamos a hacer juntos. Esperen a ver. El uno al menos. Bueno, vamos a hacer. Vamos a, entonces, esperen un poquito. Eh, a ver qué me dicen en el chat. Ah, bueno. Bueno, vamos a trabajar acá. A ver, voy a copiar entonces. A ver, voy a copiar los vectores. A ver cuáles son. Vamos a resolver entonces este menos 2, 1. Alfa 1 por menos 2, 1, más alfa 2 por 2, 2, igual al vector nulo. ¿Sí? Entonces vamos acá. A ver, ahí. Ay, no. Ahí yo tengo resuelto, pero no quería hacerle. Bueno, acá tengo yo resuelto, chicos. Para saber si este conjunto es LI, tenemos que expresar la combinación lineal del vector nulo, ¿no es cierto? Acá en lugar de alfa 1 y alfa 2 dice K1 y K2, ¿sí? Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, ¿verdad? O sea, acá, si yo escribo el sistema, va a ser menos 2 por K1 más 2 por K2 igual a 0. Y acá va a ser K sub 1 más 2 por K sub 2 igual a 0. Este es el sistema que resuelvo. Y acá lo hago por Gauss, ¿sí? Menos 2, 1, 2, 2, 0, 0. Entonces, bueno, este es el pivot. La fila del pivot, vieron que se copia igual. Después acá se anula el de abajo. Acá me da menos 4, menos 2, da menos 6. ¿Sí? Y estos van a ser 0 nomás. Entonces, acá mirando los rangos, el rango de A es hasta acá, ¿verdad? Esto es A. El rango de esta matriz A es 2, ¿sí? Porque acá tengo este número distinto de 0. Dos filas distintas, no nulas, digamos.
el rango de A2. Y el rango A', en el caso de los homogéneos, siempre son iguales los rangos de A y A', porque A' es la matriz donde se agrega la columna nula, y eso no me va a cambiar el rango de la matriz, ¿sí? So, acuérdense que en los homogéneos, siempre los rangos de A y A' son iguales, ¿sí? Eso ya, digamos, que tendrían que saber. Y el número de incógnita es 2. Lo que acá uno tiene que averiguar es si es determinado o no. Como los rangos coinciden con el número de incógnita, el sistema es determinado, ¿sí? Única solución. La única solución es la trivial. ¿Cuál es la trivial? Aquella donde todos los escalares, o sea, la única solución, la única manera de obtener el vector nulo como combinación lineal de estos dos vectores es tomando los escalares iguales a 0, ¿sí? Por eso se dice que es un conjunto LI, linealmente independiente. ¿Sí? Linealmente independiente también quiere decir que ninguno de estos vectores puede ser expresado como combinación lineal del otro, ¿sí? Son linealmente independientes. ¿Acá alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Vieron? Yo, ¿Vieron yo, que ustedes saben hacer esto? claro, se sabe bien cuando si sabes cuándo es compatible y cuándo es indeterminado y así. Si no ¿Sí? sabes eso, está difícil, pero sí. Claro, por eso yo insistí bastante en que el tema, sistema de ecuaciones lineales, lo tienen que dominar. O sea, tienen que saber muy bien clasificar los sistemas de acuerdo a los rangos, ¿sí? El teorema de Ricci-Frobenius es fundamental. Si entienden bien eso, no van a tener problemas acá. ¿Sí? Todo lo que sea sistema de ecuaciones lineales es prioritario para entender esta unidad de espacios vectoriales, ¿sí? Lo que pueden hacer en todo caso es vuelvan a estudiar. De todas maneras, ustedes saben que este sábado tiene una actividad virtual sobre espacios vectoriales nomás, pero el martes 6 ya tienen el parcial, y en ese parcial, que es el segundo, va a entrar todo sistema de ecuaciones lineales y espacios vectoriales, ¿sí? Pero Profe, fundamental sistema de ecuaciones lineales. Sí, escucho. sistema homogéneo se refería a que la columna de los dependientes es igual a 0, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Para que sea homogéneo, acá esta columna tiene que ser 0, ¿sí? Homogéneo es cuando se iguala a 0. Todos los términos independientes son 0. Y esos sistemas homogéneos, llamados sistema homogéneo, tienen la particularidad de que siempre son compatibles, ¿sí? Un sistema de ecuaciones lineal homogéneo siempre es compatible, porque por lo menos va a admitir la solución trivial, es decir, haciendo los escalares, en este caso, ¿no es cierto?, iguales a 0, ¿sí? Lo que pasa es que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo puede ser determinado, o sea, tener solución única, como es este caso, o puede ser indeterminado. Para que los vectores sean, para que el conjunto de vectores sea LI tiene que ser determinado. El homogéneo tiene que ser determinado. Entonces, los vectores son LI. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y la otra cuestión, para que sea una base, es que tiene que ser un conjunto generador del espacio vectorial. Para que sea generador, nosotros tenemos que expresar la combinación lineal de un vector genérico del espacio vectorial, que en este caso es R2. Entonces hay que igualar a un vector genérico de R2. Porque lo que yo quiero saber acá es si, haciendo combinaciones lineales con estos dos vectores, puedo obtener cualquier vector de R2. Cualquiera. Por eso se pone así con letras, se indica, se iguala a un vector genérico, ¿sí? Se expresan las componentes mediante letras. Y se resuelve, ¿no es cierto? Acá aplicamos nuevamente Gauss. Vieron que acá el pivot, el Gauss que ustedes usan para el sistema anterior les puede servir acá, porque en lugar de tener los ceros, tienen A y B, es
prácticamente el mismo sistema, ¿sí? Entonces tienen menos 2, 2A, la primera fila que queda igual, lo que está debajo del pivot siempre se anula, y de acá aplicamos, ¿no es cierto?, la regla del rectángulo. Acá nos da menos 4, menos 2, que nos da menos 6, que hicimos ya en el paso anterior. Y acá, bueno, acá va a ser menos 2B, menos A, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces acá, vemos como, vieron que acá hay un número distinto de 0. Al tener ese número allí distinto de 0, ya va a ser compatible porque el rango de A nos va a dar 2, ¿sí? Y el rango de A', que es agregando la columna de los términos independientes, también va a ser 2. Porque acá hay un numerito distinto de 0. Entonces ya rango A' también va a ser 2, ¿sí? Y bueno, en este caso particular, podemos agregar el número de incógnitas, también es 2. Entonces es un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado en este caso. En realidad, para saber si es generador, a mí me basta con que sea compatible, con que tenga solución, ¿sí? Pero en el caso de las bases, si ustedes averiguan primero si los vectores son LI, si los vectores son LI, este sistema siempre les va a quedar compatible determinado, ¿sí? Solución única, ¿sí? Pero a efectos de que sea generador, a mí me interesa que sea compatible nomás. O sea, este sistema es compatible para cualquier valor de A y B, porque yo puedo tener un 0 acá también, pero al tener acá un número distinto de 0, el rango A' también va a ser 2, ¿sí? Por lo tanto, este es un conjunto generador de R2. Entonces se cumplen las dos condiciones. O sea, es un conjunto linealmente independiente y generador de R2, por lo tanto es una base de R2. ¿Sí? ¿Está? Esas son las dos cosas que hay que averiguar para ver si un conjunto es base. O sea, fíjense que sí o sí van a terminar resolviendo sistemas de ecuaciones, porque toda combinación lineal se traduce en un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, para saber si son LI, vemos si el sistema de ecuaciones lineales homogéneo es determinado. Tiene que ser determinado para que sea LI. Y para que sea generador, el sistema de ecuaciones lineales, que este es no homogéneo, tiene que ser compatible. Son las dos cosas que se tienen que cumplir para que sea una base de R2. ¿Sí? Y si es una base de R2, quiere decir que cualquier vector de R2 se lo puede obtener mediante la combinación lineal de estos vectores. Mediante la combinación lineal única de estos vectores. ¿Sí? Porque fíjense que les da compatible determinado el sistema. ¿Alguna preguntita, chicos? Disculpe, le quería preguntar una cosa, ¿cuándo podía ser indeterminado? O sea, ¿cuándo podía ser compatible pero indeterminado? En el caso de generador, cuando tenés vectores LD, ¿viste? Ahí te da también indeterminado acá. Pero si son LI, te va a dar determinado. Si son LD, lo que pasa es que va a haber infinitas maneras de hacer las combinaciones lineales, ¿viste? Y cuando nosotros buscamos una base, lo que estamos buscando es el conjunto generador más pequeño, digamos, hablando así, del espacio vectorial, la menor cantidad de vectores del espacio vectorial que me permita obtener cualquier vector como combinación lineal de esos vectores. Y eso va a suceder cuando los vectores son LI. ¿Sí? Entonces, cuando los vectores son LI, estos sistemas también van a ser compatibles determinados. ¿Sí? O sea, Vamos claro, a... siempre que es LI es compatible determinado. Claro, el homogéneo te va a dar determinado y este también, el general te va a dar
compatible determinado. Sí. Para que cuando es una base de R2. ¿Sí? Si esta es una base de R2, les repito, cualquier vector que se nos ocurra, lo vamos a poder obtener como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? Se puede hallar los escalares, porque acá, por ejemplo, le damos un valor a A, un valor a B, resolvemos el sistema y hallamos los escalares. Y ya tenemos los escalares por los cuales tenemos que multiplicar a estos vectores para obtener ese vector que yo consideré. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, chicos? Esto es para averiguar que es Bien. un subespacio es No. base de R2. Sí, un conjunto de vectores base. Un conjunto de vectores. Sí, Bien, profe. un conjunto de vectores. Bueno, miren. Vamos al otro. A ver. Vamos al otro. Profe, A ver. entonces para ver si es generador o no, hacemos lo mismo nada más que lo igualamos a dos componentes que serían A y B en este caso. Genérica, sí, Claro. sí. Y si fuera generador de R3 ponemos A, B, C. Claro. Ok. Hay que ver cuántas componentes tiene los vectores de ese espacio vectorial. Y si es una matriz, se pone una matriz genérica. ¿Sí? A ver si tengo resuelto el otro. Acá tengo el otro, miren. Son 3 vectores, ¿sí? Y la pregunta es si son LI. Entonces empezamos con el sistema homogéneo para saber si son LI. Al hacer Gauss, acá, este es el pivot, ¿no es cierto? Ese es el pivot. Hasta acá es. Bueno, acá se hace 0, acá tenemos menos 4, menos 2, menos 6. Acá agregamos un vector, ¿ven? Que es el mismo conjunto de hoy, pero le agregamos 1. Este vector 1, 0. Y bueno, ahí me va a quedar 0 menos 1. Bueno, esto es 0 nomás. Y acá, al ver los rangos, estos rangos de A y A' son iguales a 2, porque es un sistema homogéneo, ¿sí? Hasta acá es A, el rango de A es 2, y hasta acá, agregando esa columna de los términos independientes, A'. Son iguales, los rangos son iguales a 2. Pero la cantidad incógnita es mayor, ¿sí? Entonces ya es indeterminado. Al ser indeterminado, admite infinitas soluciones y entre ellas, alguna va a ser distinta de la trivial, o sea, alguna distinta de 0, ¿sí? Distinta de, o sea, estos números pueden ser distintos de 0. Entonces se dice que el conjunto es linealmente dependiente. Y si es LDS, no es una base. ¿Sí? El primer requisito es que sean linealmente independientes. Entonces, como no cumple esa condición, ahí ya decimos que no es una base, no vamos a averiguar si es generador, ¿sí? Porque a lo mejor va a ser generador, pero no cumple esta condición de ser LI. ¿Sí? Si nosotros vemos si es generador, sí va a ser generador, pero va a ser compatible y indeterminado. Va a haber infinitas maneras de expresar un vector como combinación lineal de estos 3. ¿Sí? Y eso no es lo que uno quiere cuando busca una base. ¿Sí? Una base está formada por un conjunto de vectores que son LI y conjunto generador. ¿Sí? Las dos condiciones juntas se tienen que dar. ¿Está? O sea, lo primero es ver si son LI. ¿Está? Este no es una base. Ya vamos a ver que una base de R2 está formada por 2 vectores LI. Bueno, y acá la pregunta es si este conjunto es una base de R3. Es un poquito más largo. Pero, Profe, sí, ¿escucho? ¿puedo volver un segundo para atrás? ¿Cómo no? Bien. Por lo tanto, el conjunto de LD, ¿verdad? Sí, porque es
indeterminado. ¿Sí? Es Bien. indeterminado. Siga nomás, Por eso profe. es el ED. Porque tiene infinitas soluciones. Entre ellas algunas distintas de la trivial. Para que sea LI, la única solución que tiene que admitir el homogéneo es la trivial. La trivial es cuando todos los escalares son iguales a 0. ¿Estamos? A ver, la única manera, chicos, de saber si entendieron es si ustedes resuelven esto. O sea, ¿qué es lo primero que van a hacer? Bueno, si quieren, vamos a ver cómo encararíamos el ejercicio, después ustedes lo hacen, ¿sí? A ver si me dicen, ¿qué es lo primero que van a hacer? Averiguar si son LI, ¿sí? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo van a ser LI? ¿Qué tenemos que hacer para averiguar si son LI? Hacer la tablita. Bueno, armar, Va, a ver, por vista te puedes dar cuenta si es LI o no, pero sí, pero ya. lo vamos a hacer analíticamente. O sea, vamos a justificarlo resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Tenemos que poner acá 3 escalares, ¿sí? ¿A qué tengo que igualar si son LI? Si yo quiero saber si son LI, ¿a qué igualo entonces acá? ¿Qué tengo que poner? Acá el vector nulo, ¿sí? Tengo que poner todo 0. Y ahí si hago la tablita de Gauss, como ustedes están diciendo, 1, 1, 0, 2, menos 1, 1, y 0, 1, 0. Y acá, si ustedes quieren poner los 0, lo ponen, pero en realidad no hay necesidad porque siempre le da 0. Entonces, si usted no ponen los ceros acá, después este mismo Gauss, digamos, esta misma tabla le puede servir para el segundo paso, que es averiguar si son generadores, porque ahí pondrían acá la A, la B y la C nomás, ¿sí? Una misma tabla le sirve para las dos cosas. A ver si ustedes resuelven esto. Esto ustedes tienen que saber, sí o sí. Bueno, no les divido en grupo porque vamos a hacer más rapidito así, a ver. Cada uno resuelve y me dice. ¿Cómo es el sistema homogéneo? Sí, igual a 0 me puse, sí. Yo voy completando acá igual, pero la única manera de saber. Sería linealmente independiente, ¿sí? Sí, sí, Porque sí. es Son compatible LI. determinado. Sí, 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 sí. Exacto. Acá pusieron 1, 2, 0, acá todo 0. ¿No es cierto? Acá menos 1, menos 2, menos 3, acá 1 por 1, 1, menos 0, 1, 1 por 1, 1, ¿sí? 0 menos 0, 0. ¿Así les quedó? Vayan controlando porque me puedo equivocar en los cálculos también. A mí me dio así, profe. Bueno, acá da 0 y acá me queda 0 menos 1. Bien. Entonces, acá yo tengo el rango de A
que siempre es igual al rango A', al tener un sistema homogéneo, me da 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué me da 3? Porque acá hay un número distinto de 0, entonces tengo 3 filas no nulas, 3 filas linealmente independientes. ¿Se acuerdan que ya decíamos nosotros, cuando hallábamos el rango de una matriz, nosotros decíamos 3 filas linealmente independientes? O sea, son 3 vectores LI. ¿Sí? Como el rango de A es igual al rango de A' igual a 3, y el número de incógnita es 3, entonces un sistema, al ser homogéneo, bueno, ya sé que es compatible, pero es determinado. La única solución que admite es la solución trivial. Solo admite solución trivial. Ustedes saben cuando digo solución trivial a qué me refiero, ¿no? ¿Sí o no? Todo cero. Todo cero. Entonces, son linealmente independientes. La primera condición se cumple, ¿saben? Ahora, segundo paso, vamos a poner acá, segundo paso. Tengo que preguntarme si son generadores. Si es un conjunto, bueno, es generador de el espacio vectorial R3. Entonces, vuelvo a plantear el mismo sistema, ¿sí? La misma combinación lineal de vectores, pero en lugar de igualar al vector nulo, tengo que igualar a un vector genérico del espacio vectorial. En este caso es una terna, ¿sí? Entonces voy a poner acá ABC, o si quiero, X y Z, lo que a ustedes les guste. Entonces, esto es lo que yo les decía. Ustedes pueden trabajar acá con el mismo Gauss y agregar nomás acá A, ¿no es cierto? A, B y C. ¿Sí? ¿Se entiende si hago así? Sí, ¿verdad? Entonces, porque es el mismo sistema. Entonces, la primera fila igual. Después acá yo tengo B menos A me va a quedar acá. Y acá me va a quedar C, C nomás. C menos 0, o sea, me va a quedar C. Y acá, bueno, ahora la primera fila igual. La segunda 0 menos 3, 1, B menos A. Y acá me va a quedar menos 3C, ¿sí? Voy a tener que hacer un cálculo auxiliar por acá abajo, voy a hacer menos 3C, menos 3C, menos 3C, menos B menos A. Para escribir bien la expresión, ¿sí? Acá me queda menos 3C, menos B, saco el paréntesis, ¿no? Más A. O sea, en realidad me quedó A menos B menos 3C. Esto es lo que queda acá. A menos B menos 3C. Bueno, analizando este sistema de ecuaciones, veo que el rango de A, este tipo cálculo auxiliar, ¿no? Que el rango de A es hasta acá. Rango de A es 1, 2, 3. Veo que el rango A', que es agregando esta columna, como acá hay un número distinto de 0, o sea, el rango de A', cualquiera sean los valores que tomemos acá, el rango de A' va a ser también 3. ¿Sí? Es compatible, que es lo que a mí me interesa. Si es compatible, es generador. Pero bueno, miremos también la cantidad de incógnitas. La cantidad de incógnitas es 3. Y vieron que acá me da entonces un sistema compatible y acá me da determinado. O sea, si acá me dieron LI, acá también me va a dar determinado. ¿Sí? Entonces, se cumplen las dos condiciones. Por lo tanto, este conjunto es generador, perdón, generador. Sí, bueno, es generador de R3, ¿sí? Y entonces, como se cumple la primera, son LI y es generador, entonces es una base de R3.
Este tipo de ejercicio seguro, chicos, se les toma siempre, ¿sí? Profe, entonces al ser homogéneo siempre el rango de A y A' son iguales. Sí, siempre es compatible. Lo que hay que averiguar es si es determinado o indeterminado. Esa es la diferencia. Si es determinado, son LI, y si es indeterminado, son LD. ¿Está? Vieron que siempre caemos en resolver sistemas de ecuación. Disculpe, profe, Y bueno, y acá, sí, escucho. ¿cómo había calculado así la cuarta columna que había puesto ahí, tipo la prima? Para Decía ver si es el rango generador, para la prima. para Sí, el segundo punto. Y bueno, sí, es sí. el mismo sistema porque son los mismos vectores. Lo único que cambia es la columna de los términos independientes. Entonces le agregamos acá la columna de los términos independientes. Estas cuentas ya no las reviso porque ya las hice hoy. Voy mirando esta columna nomás cómo va cambiando. No Pero sé si a eso te referís. ¿por qué sería, por ejemplo, B menos A, por ejemplo? Ah, porque en este caso, bueno, el pivot es A, ¿no es cierto? Entonces copio igual. Para B, acuérdense que se multiplica por el pivot y se le resta el producto cruzado. ¿Se acuerdan que se van por la regla del rectángulo, que se forma un rectángulo con el elemento que voy a modificar, el pivot, y los elementos que están en la misma fila y columna del pivot? ¿Sí? ¿Ve? Ah, Lo mismo que hicimos acá, por ejemplo, para el menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Para este, 1 menos 0, 1. Es lo mismo. Solamente que ahora para esa columna. claro, ¿Estamos? pero ahí nosotros lo tendríamos que representarlo de forma numérica. ¿Cuándo? O sea, no lo podemos representar como A, B, C. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones? Acá para saber si es generador del espacio vectorial, acá siempre se pone con letras, se pone el vector genérico. Para saber si es generador de todo el espacio vectorial R3, acá siempre ponemos un vector genérico, ABC. O sea, si es un sistema común, digamos, de los que ustedes resuelven en la unidad anterior, vieron que acaban números, pero ahora no tenemos números porque estamos igualando un vector genérico del espacio vectorial, porque yo quiero saber si es generador de todo el espacio vectorial R3. No sé si esa es tu pregunta, ¿a eso te referís o a qué? Sí, sí, eso era. O sea, para este caso se pone como A, B o C Claro, directamente. se pone en forma genérica, sí, se ponen letras, ¿sí? Se ponen letras. Puede ser X y Z también si te gusta más. Eso ya Pero si depende de... no, no nos va a aparecer, digamos, cuál sería esa columna. Claro, por eso, yo lo que hice acá es para no hacer un doble trabajo, ¿no es cierto? Cuando resolvimos el sistema homogéneo, no indicamos los ceros, porque de última sabemos que siempre nos da 0. Podemos hacerlo también si queremos, ¿no? Y después, para ver si es generador, como son los mismos vectores, agregamos esa columna ABC y trabajamos con el mismo cuadrito de Gauss para no hacer doble trabajo nada más. ¿Estamos? Ahora yo les quiero mostrar y primero vamos a recordar algo que vimos cuando nosotros vimos vectores. A ver, nos vamos para atrás. Unidad 1, vectores. Cuando teníamos ¿se acuerdan que resolvíamos el producto mixto? Que en definitiva era un determinante. Producto mixto que se resuelve mediante un determinante. Para saber si los vectores eran coplanares, o sea, si estaban en el mismo plano los tres vectores, resolvíamos el producto mixto, ¿sí? La interpretación geométrica del producto mixto era que el valor absoluto del producto mixto nos daba el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores. Si los tres vectores estaban en el mismo plano, o sea, eran coplanares, el producto mixto nos daba igual a 0. ¿Se acuerdan? Nos daba igual a 0. Ahora, cuando estamos en R3, tenemos tres vectores R3, estos para que sean LI,
y para que sean una base R3, digamos, tienen que, ese producto mixto, o sea, tienen que ser no coplanares, ¿sí? Entonces el producto mixto les tiene que dar distinto de 0. Esa es otra forma de trabajar también, o sea, también se cumple que en R3, 3 vectores van a ser linealmente dependientes si están situados en el mismo plano, que pasa por el origen de coordenadas, o sea, son vectores coplanares. Ahora, si, ¿cómo averiguamos si eran coplanares? Haciendo el producto mixto. O sea, la otra forma, otra manera, digamos, de llegar, de averiguar si son LI también sería haciendo el producto mixto, o sea, armando el determinante. Si nos da distinto de 0, son LI. Les digo nomás que es otra manera, ¿sí? Y, O sea, tenemos que averiguar el determinante nomás. sí, más fácil, ahí ven. Recontra fácil, profe. Por Eso es por para Gauss, que también R3, tengo que practicar. Para R3 nomás. Y para sí. R3. R2 también puede ser, si son 2 vectores de R2, se puede armar el determinante. ¿Sí? Y ahí sería, y ahí tengo que determinante distinto de 0 y ahí son, ¿verdad? LI, Ah, ok. En R2 también se puede entonces. sí, de 2 por 2, sí. Claro, Y pero ahí después, aplicaría Garros mejor. claro, y después, lo único que averiguamos acá es si son LD o LI. Nos queda ver si es generador. Para ver si es generador, sí. Hay que hacer la combinación lineal del vector genérico y se va a comprobar que es un conjunto generador. Por lo tanto, va a ser una base del espacio vectorial. ¿Sí? En realidad, 3 vectores LI siempre van a ser base del espacio vectorial del R3. Ya vamos a ver eso también. Vamos a lo siguiente. Acá tenemos, ¿ven? 3 vectores linealmente independientes en R3. 3 vectores linealmente independientes siempre van a formar una base R3. Con 3 vectores LI, nosotros podemos obtener todo el espacio vectorial R3, todos los vectores de R3. Bueno, acá hay un concepto que es el de base canónica. ¿A qué se va a llamar base canónica? Bueno, es la base formada por los vectores canónicos o vectores también llamados fundamentales o versores, que son los vectores unidad, que ustedes ya los conocen, ¿sí? Acá dice, son los vectores unidad sobre los ejes coordenados y con el mismo sentido que los ejes positivos. La base canónica de R2 es esta, IJ. Y la base canónica de R3 es IJK. ¿Se acuerdan que estos son los versores? Las componentes de I, 1, 0, la de J, 0, 1 en R2. En R3 la componente de I, X vale 1 y el resto de las componentes 0. J, I vale 1, el resto 0. Y en K, Z vale 1 y el resto 0. Esto es algo que ustedes, chicos, tienen que saber, porque en los ejercicios por ahí le vamos a poner la base canónica de R2, pero no le vamos a aclarar quiénes son los vectores de esa base, porque esto es algo que uno tiene que saber cuál es la base canónica de cada espacio vectorial. ¿Sí? Vieron que esto ya nosotros vimos en otras ocasiones. Claro, pero profe, esto no tendríamos que hacer linealmente independiente y eso, ¿no? ¿Verdad? No, ¿O sí? ya se sabe que es base. Uno Claro. puede, si uno lo puede comprobar si quiere. Fácilmente puede ver si son LI y si es generador. ¿Sí? R4 sería lo mismo, solamente se agregaría Claro, otra miren, vamos a escribirla. L, sería, ¿no? Vamos a ¿Cómo sería? escribir base canónica. No tienen nombres ahí ya, los vectores IJK, no. DR4 sería, son bases ordenadas también, ¿eh? 1, 1, 2, 3, 4. Y el segundo vector sería 0, 1.
2, 3, 4. Y acá tendría otro, 0, 0, 1 y 0. Y acá tendría otro, el cuarto vector, 0, 0, 0 y 1. ¿Sí? Esta es la base canónica de R4. Lo mismo, base canónica de R5, de R6, de R a la N. ¿Sí? Y ya no tendríamos versores, ¿verdad? Estos también son Claro. versores, Ah, porque ok, son de claro, pero módulo con 1. letras. ¿Y con Sí, letras? como con Con letras. letras. Y JK, Ah, no, por no, no, ejemplo. no. Estos son solamente para R2 y para R3. A veces, en algunos libros ustedes van a ver que también se le suele llamar base canónica, o también el nombre que a veces usan es base estándar, ¿sí? Estándar, que se puede escribir así o con la S al final. Base estándar, por ejemplo, vamos a suponer, R a la N, ¿sí? Entonces a los vectores canónicos le llaman vectores estándar, por eso le ponen acá, para nombrar con letra E sub 1, E sub 2, E sub 3, punto suspensivo. Si es R a la N, acá van a necesitar N vectores, ¿sí? E1, E2, E3, N, ¿sí? E1 sería 1,0000, depende de la cantidad de componente que tenga. E2 sería 0,1 y después todos los ceros que necesito para llegar a la cantidad N de componentes. ¿Estamos? También es otra manera de nombrar, ¿sí? Con letras, como vos decías, en forma simbólica, ¿sí? Bien, En el sí. Grossman pueden mirar. Bueno, aquí esto va a ser lo último, ya que vemos dimensión de un espacio vectorial. Bueno, la cantidad de vectores que tiene una base, esa es la dimensión del espacio vectorial, ¿sí? El número de vectores de una base de un espacio vectorial se conoce como dimensión. Vieron que nosotros usamos esa palabra dimensión cuando nosotros decimos el plano es de dimensión 2, el espacio es de dimensión 3, el espacio tridimensional, ¿sí? Ya estamos hablando ahí de cuando decimos el espacio es de 3 dimensiones, porque una base de R3 tiene 3 vectores, ¿sí? La base canónica es IJK. La base canónica es la base más simple, más sencilla que pueda haber, ¿sí? Pero no es la única base de ese espacio vectorial, ¿sí? Tenemos en R3, vamos a tener la base canónica, IJK, pero después vamos a tener otras bases, porque basta con tener 3 vectores LI en R3 para que sea una base, entonces van a ser infinitas las bases ahí, ¿sí? Entonces, dice, si la dimensión del espacio es P, se dice que el espacio es P-dimensional. Cuando un espacio vectorial tiene una base que consiste en un número finito de vectores, entonces el espacio es de dimensión finita, ¿sí? Porque también existen espacios vectoriales de dimensión infinita, nosotros no trabajamos con eso. Bueno, y acá hay un teorema, que es el teorema de este teorema, que dice que un espacio vectorial tiene dimensión finita K, si solo si K es el número máximo, es el máximo número de vectores en un conjunto LI. Por eso les decía que en R3, la cantidad máxima de vectores, LI es 3, ¿sí? En R2 la cantidad máxima de vectores para que sea LI va a ser 2, ¿sí? En R2 más de 2 vectores ya son LD. En R3 más de 3 vectores ya son LD, ¿sí? Y la dimensión del espacio vectorial es lo que dice acá, número cardinal de cualquiera de sus bases. Número cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿sí? En R3, por ejemplo, cualquier base de R3 tiene 3 vectores, por eso la dimensión es 3, ¿sí? Y bueno, acá se puede tener también el espacio vectorial cuyo único elemento es el vector nulo, entonces sería dimensión 0, ¿sí?
Y bueno, con esto, este es un teorema que yo lo saqué del libro de David Poole, de álgebra lineal, que dice, si B, sea B un espacio vectorial de dimensión n, entonces, cualquier conjunto linealmente independiente en ese conjunto B contiene como máximo n vectores. Y cualquier conjunto generador del espacio vectorial B tiene como mínimo n vectores. ¿Sí? Para que sea generador, debe tener como mínimo n vectores. Cualquier conjunto LI con exactamente n vectores va a ser una base. ¿Sí? Por eso, en R3, por ejemplo, 3 vectores LI van a formar una base. ¿Sí? Cualquier conjunto generador de B compuesto de exactamente n vectores es una base. Acuérdense que n, cuando se dice n, estamos hablando de la dimensión del espacio vectorial. Y cualquier conjunto LI en B puede ser extendido a una base. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un conjunto LI en R2, por ejemplo, podemos agregar un tercer vector para que sea base. ¿Sí? Por eso dice puede ser extendido. Y después cualquier conjunto generador del espacio vectorial B puede ser reducido a una base. Eso quiere decir que si en R3 tenemos 4 vectores, se puede quitar uno y dejar 3 que sean LI, y ahí ya tendríamos la base. ¿Sí? Por eso se reduce. Bueno, acá es como un resumen de todo lo que dimos, ¿sí? En este teorema. Y está la demostración, si ustedes quieren ver, en el libro de Poole, ¿sí? Bueno, esto yo sé que cuesta un poquito. Este concepto yo les quiero dar nada más, porque es la definición nomás, ¿qué se llama? Coordenadas de un vector. Si nosotros tenemos una base de un espacio vectorial, cualquier vector se lo puede expresar en forma única como combinación lineal de los vectores de la base. Y esos escalares únicos son los que se llaman coordenadas del vector. ¿Sí? Entonces, si a uno le pide, si nosotros queremos hallar las coordenadas de un vector en respecto de una determinada base, lo que tenemos que hacer es hallar esos escalares. ¿Sí? Hallar los escalares. Y esos son, a eso se les llama coordenadas. ¿Sí? Bueno, hasta acá sería, chicos, que va a llegar lo de la actividad virtual y el parcial. ¿Sí? Bueno, acá de esta manera indicamos las coordenadas. Y acá vamos a hacer uno por lo menos. Hallar las coordenadas del vector 1, 3 respecto de estas dos bases. 3 bases son. La base canónica y la base B1. ¿Sí? A ver si tenemos tiempo. ¿Qué hora es? Ah, sí, tenemos un tiempito. Fíjense, para la base canónica, punto A. La base canónica de R2, ¿cuál es? Que le podemos poner así, base canónica. Es IJ, o sea, 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Esa es la base canónica. Entonces nosotros queremos expresar, hallar el escalar K sub 1 más K sub 2 por el otro vector, igualado, queremos hallar las coordenadas de 1, 3. Bueno, esta respuesta es inmediata, pero yo igual les estoy formando el sistema de ecuaciones para hacerlo en forma genérica. K sub 1 por 1 más K sub 2 por 0 igual a 1. Y el otro va a ser, la otra ecuación sería K sub 1 por 0 más K sub 2 por 1 igual a 3. ¿Ven? En forma inmediata tenemos el resultado. O sea, las coordenadas de este vector son 1, 3. ¿Sí?
Porque si ustedes grafican esto, acá 1, 1, 2, 3. Nosotros tenemos acá nuestro vector. Este es X y este es Y. Y bueno, Y es este vector el primero. El 1, 0 es este, que es Y. Y el 0, 1 es este vector que se llama J, ¿no? Y este vector 1, 3, el vector 1, 3, le vamos a llamar B, es igual a 1 por I más 3 por J. ¿Sí? Por eso las coordenadas son 1 y 3 respecto de la base canónica. ¿Sí? Vieron que acá es inmediato. Pero para la base 1 ya hay que hacer otras cuentitas, ¿no? Para el punto B, donde se trabaja esta base B1, ahí ya hay que hacer K sub 1, estamos trabajando con esta base, por 3, 1, más K sub 2, por el otro vector, que es el 2, 2, y tenemos que igualar, nosotros queremos las coordenadas de este, de vector X, que es 1, 3. Bueno, acá ya hay que resolver el sistema, porque ya no es la base canónica que sale en forma inmediata, ¿ven? Acá va a salir un sistemita de 2 por 2, y hay que hallar los escalares, K1 y K2. Esas son las coordenadas. ¿Sí? Y para el punto C tenemos otra base. ¿Sí? Bueno, están muy cansados para resolver esto, supongo. Pero sería interesante que lo resuelvan. ¿Hasta ¿Sí qué hora escucho? la clase, profe? No, ya estamos terminando, por eso. Oh, A las no. 11:40. Teóricamente 11:40. Y profe, pues, no, bueno, mis amigos se me van a matar si digo esto, pero No ¿puede importa. mostrar cómo se resolvía el B? Sí. Porque así yo tengo acá copiado y después trato de resolver solo. ¿Cómo no? Acá lo que hay que hacer, esperen un poquito, vamos a borrar. Acá está el borrado. Voy a borrar. El B, el que querés vos. No sé por qué. ¿Por qué no me toma ahora? ¡Tarán! No, todos los dibujos no. Este. Bueno, no me quiere borrar. Tenemos que armar el sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo sería el sistema de ecuaciones? Eh, 3-2, en columna le digo 3-2. 3K1 Ah, no, el sistema de ecuaciones, ¿cierto? más 2K2 igual a 1, y sería KK1 más 2K2 igual a 3. Este es tu sistema, ¿sí? Se lo voy a hacer así. Bueno, acá hay que, sí, hay que hacer el Gauss, digamos, y hallar el valor de K1 y de K2, ¿sí? Bueno, este es el A. Ay. Este es el A, que voy a hacer así. Ahí está. Y acá, si quiero aplicar Gauss, sería, bueno, acá en realidad uno puede aplicar otro método, no necesariamente Gauss para todos los casos. De 2 por 2 podríamos hacer de otra manera. Pero bueno, acá tengo 3, 2 y 1. Acá tengo 0, ¿no es cierto? 6 menos 2 me da 4, ¿verdad? 6 menos 2 me da 4. 9 menos 1 me da 8. Bueno, acá sería 3K1, el sistema equivalente, ¿no es cierto? Me queda 3K1 más 2K2 igual a 1. 0 por K1, 4 por K2, ¿sí? 4 por K2 igual a 8. Entonces, K sub 2 es 2. ¿Sí?
K sub 2 es 2. Como K sub 2 es 2, acá puedo reemplazar en la primera ecuación. ¿Estás entendiendo lo que hago o no? Sí, profe, estoy 3K1 siguiendo. más 2K2. K2 que vale 2 igual a 1. Entonces me queda 3K1 igual a 1 menos este 4 positivo, viene acá restando. 1 menos 4 me queda menos 3. ¿De dónde? Menos 3 dividido 3 me da menos 1. O sea, las coordenadas son menos 1 y 2. ¿Sí? Si yo pongo menos 1 acá y 2 acá y resuelvo, me da el vector 1, 3. ¿Sí? Esas son las coordenadas. Menos 1 y 2. ¿Está? Para esta base. Son otras, ¿ven? Para la base canónica coinciden las coordenadas con las componentes. Si la base no es canónica, ahí ya cambian los escalares, o sea, las coordenadas. Y acá les muestro, porque yo tengo acá graficado. Este es el vector 1, 3, ese vector X 1, 3, ¿sí? Acá tengo respecto de la base canónica. O sea, este vector azul es combinación lineal de este vector en rojo más este otro, ¿sí? Este es el I y este es el J, ¿sí? Multiplico a I por 1 y a J por 3 y obtengo el vector X que nosotros estamos trabajando, que es el 1, 3, que es el vector que está en rojo, ¿sí? Perdón, en azul. Este, en azul. Ahora, cuando yo tengo la otra base, la base 2, perdón, base 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2. Acá está, ¿ven? 3, 1, este es el vector 3, 1. Y este es el vector 2, 2. ¿Sí? ¿Ven? 2, 2. Acá está, 2, 2. Está hecho gráficamente. Entonces, el mismo vector X que estamos trabajando, también es combinación lineal de estos dos vectores que son LI. Entonces, a este vector, al 2, 2, le multiplico por un número, ¿sí? Que es el 1, y al 3, 1 le multiplico por menos 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos dio menos 1 y 2? Acá. Acá nos dio menos 1 y 2, ¿ven? Menos 1 y 2. Que acá tenemos menos 1 y 2, ¿sí? A este le multiplico por 2 y a este otro por menos 1. La suma de estos dos vectores también me da el mismo vector azul, ¿sí? Esta es otra base. Y este es el tercer ejemplo, el tercer punto, donde la base, perdón, donde la base B2 es menos 1, 1, menos 1, menos 1. Esta es menos 1, 1 y menos 1, menos 1 el otro vector, ¿sí? Y acá tenemos el mismo vector X, combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? A este le multiplicamos por menos 2 y a este otro por 1 y nos da el mismo vector. O sea, tengo un mismo vector expresado en las distintas bases. Esta es la canónica, esta es otra base de R2 y esta es otra base de R2. Entonces, profe, yo lo que obtengo resolviendo el sistema de ecuaciones que resolvimos antes, lo multiplico por la base Sí, y obtengo y mi ahí me dan vector. las coordenadas. Sí. Claro. Las coordenadas son, estas son las coordenadas, alfa 1, o sea, los escalares, ¿sí? Las coordenadas son los escalares. Las coordenadas del vector son los números, o sea, son los escalares. Viste que vos tenés vectores y tenés números. Bueno, los números, los escalares, que le corresponden a dicho vector en dicha base, bueno, esas son las coordenadas. Acá, por ejemplo, cuando tenemos la base canónica, las coordenadas coinciden con las componentes del vector. Cuando tenemos una base distinta a la canónica, ahí ya cambian los valores y las coordenadas son otras, ¿no? Acá las coordenadas son menos 1 y 2. ¿Sí? Las coordenadas de este vector en la base 2, perdón, en la base 1, son menos 1 y 2. ¿Sí? ¿Se entendió?
Más Sí, o profe. menos. Bueno, hasta acá entonces, chicos, damos, ¿sí? Esta Profe, clase, de todas maneras, está, esta clase está grabada, ¿sí? Recording stopped. ¿Sí? ¿Qué me preguntan?